Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse a esta hora, los 13 participantes. La directora ejecutiva de la AFE, Aurelio Lloreda, nos pidió disculpas porque tuvo que atender otro asunto de fuerza mayor. Entonces yo voy a estar presentando de parte de la AFE. Mi nombre es Andrés Chaur, yo soy el coordinador de comunicaciones de la AFE. Vamos a dar inicio a este espacio que nos parece muy interesante, muy importante y es un caso de estudio relacionado con temas sobre cultura, deporte para la transformación social por parte de la Fundación Bavaria. Este lanzamiento de este programa, también el lanzamiento del estudio del consumo de alcohol en menores de edad por parte de la Corporación Nuevos Rumbos, se realizó hace 2 semanas y nos pareció muy importante tener este espacio para las fundaciones para que conozcan un poco más sobre el programa, conozcan un poco más sobre los indicadores y los principales resultados de este estudio y podamos dialogar en torno a la metodología y a las acciones que se han venido realizando en torno a este programa y que les puedan servir a ustedes como fundaciones eh, metodológicamente y también para las acciones concretas que ustedes están realizando en sus territorios y en sus comunidades. Básicamente ese es el objetivo general de este espacio, que conozcan este programa, que podamos dialogar también con la Fundación Bavaria en torno a los resultados, a las acciones, a cuáles fueron los retos y también que podamos dialogar en torno a las diferentes metodologías y también iniciativas que ustedes estén desarrollando con cada una de sus fundaciones. Vamos a tener un espacio al final de preguntas y comentarios, entonces si tienen alguna pregunta, comentario, la idea es que podamos dialogar entre todos eh, y que al final podamos llevarnos primero el video de este encuentro y también documentos adicionales que les puedan servir también a la labor que ustedes están realizando a diario en sus fundaciones. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Y bueno, Paula y Paulina, también agradecerles por este espacio, por estar muy atentos también a realizar esta iniciativa y también a la Corporación Los Nuevo Rumbo. dos ganaron. Entonces, muchísimas gracias. Los dos ganaron. Creo que alguien tiene, Sandra, vamos a silenciar a Sandra y listo. Bueno, listo, Paula. Listo, bueno, pues muy buenos días para todos. Andrés y pues por supuesto ahora Lucía que no puede estar, en serio, mil gracias por el espacio, por abrirnos este momento para presentar la iniciativa, por interesarse tanto en este tipo de acciones que desarrollamos. A Juliana también, muchísimas gracias por acompañarnos de la Corporación Nuevos Rumbos, quien también más adelante nos va a contar un poco de las cifras del último estudio que hicimos. Eh, y digamos que mis palabras son muy cortas, realmente contarles un poquito, como más que todo sobre la estrategia que tiene la compañía en el tema de consumo de alcohol. Nosotros tenemos dos grandes frentes de trabajo, uno que es la promoción de consumo responsable en adultos y la segunda que es el tema de prevención de consumo de alcohol en menores de edad, siendo esta última nuestra gran bandera como compañía desde hace muchos años. Tenemos una posición muy tajante frente al consumo de alcohol en menores de edad y es cero tolerancia en este aspecto. Eh, ya digamos que desde hace varios años venimos implementando diferentes iniciativas que justamente buscan disminuir la edad de inicio de consumo de alcohol en Colombia, que ahorita lo vamos a ver, está sobre los 13 años en promedio, y nos articulamos con diferentes aliados para lograr llevar iniciativas y programas que sirven justamente para ese propósito. Hemos visto a lo largo de los últimos años que el deporte es fundamental, digamos que en todo este proceso, una herramienta que puede ser fácilmente escalada, una herramienta diferente, digamos, a una metodología tradicional, eh, por ejemplo, en un aula de clase o con una metodología mucho más, digamos que formal o cotidiana, porque realmente el deporte, además, en este caso, como nosotros lo hemos visto, el fútbol, pues hace parte como de ese buen uso del tiempo libre y por ende ayuda a que, digamos, que se tenga otro tipo de actividades y que los estudiantes o los niños, niñas y adolescentes estén de alguna forma desvinculados de esas conductas o esos malos hábitos o esos momentos en los que podrían llegar a tener este primer contacto con el alcohol. Somos una empresa que es consciente de la problemática,
Somos una empresa que sabe y que viene trabajando muy de la mano con la Organización Mundial de la Salud, digamos, en términos de alinearnos con su meta sobre todo, y ahí tenemos el firme propósito de reducir el consumo nocivo de alcohol en la población, y este es un grupo muy importante sobre todo, porque es un tema que si no lo tratamos, si no lo abordamos desde ya, pues se nos convierte en un tema de salud pública a futuro muy, muy importante. Entonces, ya desde hace 3 años, simplemente para decirles que venimos teniendo una coherencia y una consistencia, sabemos que somos parte, digamos, del problema, sabemos que hay o sea, si no tratamos a esta población desde un principio, pues en la adultez va a ser mucho más complejo. Eh, entonces queremos, digamos que tenemos una corresponsabilidad y queremos asimismo ser parte de la solución con este tipo de iniciativas y muchas otras que tenemos en la compañía, y que pues nos interesaría que conocieran, por supuesto, a profundidad. Ayer hablábamos con Aura Lucía y con Andrés y veíamos la posibilidad también de tener otros espacios para profundizar. Esto nos parece genial porque la idea es sumar más actores. Sabemos y hemos entendido a lo largo del tiempo que no podemos hacer las iniciativas solos, es decir, las podemos hacer, pero no es lo ideal, no podríamos tener el mismo alcance, no podríamos llegar de la misma forma a las instituciones educativas, necesitamos la articulación entre el Estado y los privados para poder tener realmente un impacto que sea positivo y que sea, que realmente genere lo que necesitamos generar. Entonces, definitivamente el mensaje es, y por eso se crean estos espacios donde no lo podemos hacer solos, donde necesitamos estar articulados, sector público, sector privado, ONGs, organizaciones de la sociedad civil, que nos ayuden realmente en este propósito, y sobre todo porque vemos que hay muchos de nosotros que estamos acá en este momento, en este espacio, que si bien o tenemos programas o iniciativas que implementamos que tienen el mismo propósito o estamos en los mismos territorios. Entonces, un poco también el mensaje al final, y por supuesto al final estaremos en este espacio de preguntas y respuestas, es poder hacer ese cruce y ese mostrar ese interés, mostrar esta apertura. Desde Bavaria siempre hemos dicho que somos completamente abiertos para que otros se sumen, para que conozcan la metodología. Juego Limpio nace un poco con ese propósito de ser un tema de política pública, de que sea abierto para todos los actores que quisieran tener la metodología en sus manos y poder aplicarla o replicarla. Algo muy interesante que estamos haciendo, que justamente ayer le contaba a Lucía, es que estamos y ya por primera vez firmamos un convenio, por ejemplo, con ICBF para poder transferir la metodología de Juego Limpio a las personas que trabajan en estos temas de prevención con menores de edad. Entonces, realmente no es algo exclusivo nuestro, es algo que hemos creado con Corporación Nuevos Rumbos, con la Fundación Fútbol con Corazón, con todas las organizaciones de Red Gol y Paz. Hemos sumado nuevos aliados como Corpo Educación en esta mesa, que ya más adelante van a ver como el propósito de esas alianzas. Y nada, muy, muy abiertos realmente a si queremos seguir teniendo este tipo de espacios, si quieren conocer más del programa, del proyecto, si se quieren vincular, bienvenidísimos. Y acá ya también le doy la apertura o la entrada a Juliana Mejía, porque sí vemos muy importante tener como cifras y datos que nos permitan desarrollar y diseñar estrategias para, digamos que en nuestro caso, prevenir esta problemática tan importante. A veces, algo que siempre hemos dicho es que este tipo de cosas, el consumo de alcohol a temprana edad, la gente no lo ve como un problema, y realmente es un problema muy serio. Desafortunadamente lo vemos muy normalizado. Entonces ahorita se viene, por ejemplo, la época de diciembre, entonces venga, eso, estamos en novenas de celebración, el día de las velitas, una cerveza no hace daño, venga y se toma un vinito, eso, estamos en familia, estamos acá con los tíos, y ese es el pensamiento que no podemos tener, porque las consecuencias realmente son bien evidentes. Estamos hablando de temas de deserción escolar, estamos hablando de temas de aprendizaje y de memoria, estamos hablando de probabilidades de que sean alcohólicos en la adultez, o de que puedan ingresar a otras drogas o a otro tipo de sustancias muy rápidamente. Entonces realmente a veces no somos conscientes de esas consecuencias porque no las tangibilizamos o no son tan evidentes como lo puede ser, no sé, cuando conduzco en estado de embriaguez, que el efecto, digamos, es inmediato, ¿no es cierto? Acá como no lo vemos, entonces para nosotros no es un, pues como que para nosotros, digo, ciudadanía, no es un problema, y realmente lo es. Entonces, estamos poniendo, digamos, que la problemática ya desde hace varios años sobre la mesa, estamos desarrollando iniciativas, pero lo más importante es hacerlas basándonos en información que nos ayude justamente a definir por
dónde tenemos que ir. Entonces, sin más que decirles, los dejo con Juliana Mejía, ella es la directora de todo el tema de investigación de la Corporación Nuevos Rumbos, quienes este año desarrollaron el estudio, y aquí creo que vale la pena aclarar que es un estudio que, si bien financia la Fundación Bavaria, es un estudio completamente independiente. Esto quiere decir que nosotros conocemos los resultados, los conocimos hasta hace 2 semanas que nos los presentaron. Nosotros no tenemos nada que ver ni con la selección de la muestra, ni dónde se hace efectivamente el estudio. Nunca conocemos ni las encuestas, ni nada de lo que se hace, digamos. Esto solo lo tiene la Corporación Nuevos Rumbos, pero para nosotros es muy importante tener ese panorama del país para saber en dónde enfocamos nuestros esfuerzos y con qué tipo de aliados también nos podemos articular. Entonces, Juli, bienvenida y buenos días. Buenos días, Paula. Buenos días a todos y muchas gracias por este espacio para presentar el estudio que, como bien lo dicen, pues ya lo acabamos de terminar hace muy poco. Bueno, realmente la recolección de la información se hizo este año, se hizo entre abril y septiembre, y los resultados fueron presentados de manera preliminar en noviembre, comenzando noviembre. Este es el único estudio que hay sobre consumo de sustancias y especialmente de alcohol en América Latina con esta población específica. Hay unos estudios de poblaciones generales, pero sobre todo llevados a cabo en línea, donde no hay una muestra, donde no hay una selección como tal de esta muestra, sino que realmente son quienes quieran ingresar a un link y llenan estos datos, lo que eso sesga un montón. Entonces, digamos que este es el único estudio que hay de esta clase en este momento. Lo trabajamos con más de 11.500 estudiantes entre sexto y 11 de 7 municipios de Colombia: Barranquilla, Bogotá, Cali, Medellín, Piedecuesta, Tunja y Villavicencio, como ustedes pueden ver allí en la pantalla. Como suele suceder, la mayoría son mujeres, 55% en comparación con 45% de los hombres, que es una proporción muy, muy común en estos casos. Y la edad promedio fue de 14 años. El 84% era sobre todo de instituciones públicas, y el 16% restante era de instituciones privadas. Bueno, encontramos varias cosas. Una de ellas es, en realidad encontramos cosas muy positivas. Sin embargo, sabemos que están muy asociadas a la pandemia. Y entre estas cosas positivas que encontramos fue que comenzó a incrementar también o continúa incrementando la edad de inicio de consumo de alcohol, lo que es algo muy positivo también, ya por lo que mencionaba Paula, y es que eso retrasa también el hecho de que tengan de pronto problemas con otras sustancias, el consumo de otras sustancias, otros comportamientos problemáticos. Veíamos que en el 2008 era de 11 años, en el 2015 fue de 12 años y este año, en el 2021, fue de 13 años. Lograr un año es muy positivo realmente, y no es fácil. La gente dice, no, pues ojalá fueran 10 años, ojalá fueran 5 años, ¿no? Pero realmente un año, en 5 años que hemos estado haciendo los estudios, 6, 7 años más o menos de diferencia, realmente es algo muy positivo. Y también, como era previsible por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de encierro, que no fueron al colegio, en fin, por todas las circunstancias que ya todos conocemos, las prevalencias de consumo disminuyeron. Prevalencias, para de pronto quienes no lo sepan, quiere decir el porcentaje de personas que consumen en un tiempo específico. Las prevalencias se definen, por ejemplo, alguna vez en la vida. Es decir, un consumo puede ser un consumo experimental alguna vez en los últimos 12 meses y alguna vez en los últimos 30 días. Para el caso específico de alcohol también se contemplan los 7 días, es decir, la última semana. Eso también nos habla de un consumo que podría ser problemático y habitual, igual que el consumo de mes. El consumo de último mes también podría ser un consumo habitual. Si quieres, continúas en la diapositiva. Siguiente, por favor. Bueno, con respecto a las prevalencias, realmente nos llama mucho la atención Medellín. Realmente, a pesar de que todas bajaron en el 2021, en el año 2021, como ya lo mencioné, Medellín sigue siendo la ciudad con más altos niveles de consumo de alcohol. También en esta cantidad podría estar Tunja y Bogotá, son como las 3 ciudades principales en donde se consume alcohol. Si quieres, avances también, por favor.
Y en el caso de las prevalencias de último mes y de última semana, vemos, por ejemplo, que Medellín es muy superior, sobre todo en última semana, es decir, eso habla del consumo habitual y posiblemente perjudicial en comparación con las otras ciudades. También en comparación con todas ellas, vemos, por ejemplo, que Barranquilla también a lo largo de todos los años y en todos los estudios, no solamente de población escolar, sino también de población general, tiene los menores consumos. Y es muy diferente, por ejemplo, con respecto, tiene 4.5 de última semana en el 2021 en comparación con el 13.2 que tiene Medellín, por ejemplo. El total de estas prevalencias es de 20.6% este año, es decir, ha disminuido notablemente. Nosotros habíamos visto de pronto un incremento en el 2015 con respecto a algunas prevalencias, pero nuevamente vuelven a bajar en este año 2021. Y consumo de última semana a nivel general en los 7 municipios que encuestamos es el 8.9%. Si quieres avanzas, por favor. Bueno, cuando nosotros vimos estas cifras de disminución tan notable del consumo de todas las prevalencias, quisimos mirar si realmente había sido un error de pronto, había sido como un subestimar un poco el consumo o un subregistro de ese consumo, pero vimos que eran muy coherentes el resto de datos. Entonces realmente por eso es completamente confiables, son completamente confiables estas cifras. Y una de esas formas de verificarlo es precisamente ver esas tendencias que hay por grado escolar. Lo común es que en sexto sean menores los consumos y en grado 11 sean mayores, obviamente por el incremento de la edad. Y acá siguen exactamente el mismo patrón. Hay un incremento grande de pronto entre octavo y noveno, como suele suceder. A veces sucede entre séptimo y octavo, pero digamos que es muy común que sea entre octavo y noveno. Y aquí pues precisamente se da ese incremento. Sin embargo, es muchísimo más bajo que el resto de años. La primera línea, la línea de más arriba, para que de pronto quienes no lo puedan observar, es de 2008. La línea del medio es del 2015, del estudio del 2015. Y la línea de abajo es la del 2021. Por eso efectivamente vemos que está muchísimo más por debajo que los otros años. Siguiente, por favor. Bueno, de pronto como algunos elementos que pudimos encontrar en este estudio es que el consumo, la edad de inicio más temprana se encontró en Bogotá, la más tardía es en Barranquilla. Obviamente son pequeños puntos en lo que hay. Por ejemplo, en Bogotá fue de 12.58, mientras que en Barranquilla es de 13.25. Y algo muy particular también que encontramos en estas ciudades es que hay una pregunta donde indicamos cuál es la edad, perdón, en qué porcentaje, mejor dicho, comenzó el consumo antes de los 10 años. Y aquí sí encontramos grandes diferencias. Por ejemplo, en Bogotá lo encontramos el 12.2% comenzó antes de los 10, pero en Barranquilla apenas fue el 5.6%. Barranquilla tiene niveles muy por debajo también, posiblemente asociados a que el imaginario nuestro es que en la costa se baila, se goza y se toma, igual que se baila y se goza, y que asimismo pero asimismo lo que encontramos es que hay muchísima también más protección para los adolescentes y para los menores de edad, lo que es algo bastante positivo y posiblemente muy distinto al imaginario que podríamos tener. Las ciudades con mayores prevalencias fueron Medellín, esta sigue siendo a lo largo también de los años una de las de mayor prevalencia, igual que Bogotá, también Tunja, y la de menores prevalencias Barranquilla, como ya lo mencionamos también. Las mujeres tienen un mayor consumo que los hombres, y quiero decir con mayor consumo, frecuencia de consumo, pero menores cantidades. Y en las cantidades las encontramos en el número de tragos que toman máximo. Si quieres la siguiente, por favor. Ok, en las tiendas y licoreras también siguen siendo los lugares donde más se expende alcohol sin controles, y este año también encontramos algo muy particular y es el internet, o sea, es decir, ventas por internet, por aplicaciones, por plataformas, que ocupó el 17%. Lo que quiere decir que hay que ponerle también la lupa a estos sitios. Ya se logró disminuir realmente el consumo o la venta en supermercados, en grandes superficies, cosa que hace unos años hace más de 7, 8 años, era realmente muy fuerte y también era uno de los principales expendedores de alcohol a menores de edad. Sin embargo, esto se logró controlar y ahorita pues estamos poniéndole la lupa a las tiendas y licoreras.
Acá hay un incremento también en el consumo de fiestas en casa y en presencia de los padres. Habíamos logrado ya disminuirlo y resulta que este año incluso superó los niveles del 2008. En 2008 teníamos un nivel alto, en 2015 se había disminuido notablemente, era una diferencia significativa, pero ahorita en 2021 a causa de la pandemia, el encierro, las dificultades para salir, los confinamientos, etcétera, pues volvió a subir a niveles incluso superiores del 2008. Entonces, digamos que acá también pues hay que hacer un trabajo fuerte en este aspecto. Encontramos que casi el 60% puede comprar alcohol sin dificultades. Eso es un poquito menos que el estudio anterior, lo que es positivo, pues sin embargo, casi un 60% todavía sigue siendo un porcentaje alto. Si quieres, sigues, por favor. Estos son simplemente los datos, si en una fiesta en casa toman o no toman. Aquí también es muy claro que en Barranquilla y la costa es mucho menor que en el resto del país. El que más tiene es Tunja con el 71%. En el total, y esto sucede principalmente con las mujeres. En las mujeres volvió a incrementar nuevamente esta tendencia, si quieres adelantas la siguiente diapositiva, igual que en presencia de los padres. Hay un incremento también de los hombres, pero las mujeres son las que tienen un mayor incremento, incluso a niveles superiores a los del 2008. ¿Quieres siguiente, por favor? Bueno, entonces, ¿qué se encontró a nivel general? Primero que el consumo, como ya lo mencionamos también, viene disminuyendo notablemente desde el 2008 y gradualmente, obviamente en pandemia es muchísimo más fuerte, y no solamente en Colombia, sino también en otros países del mundo. Digamos que esa es una tendencia casi global en todas las poblaciones. La cerveza, el vino y en Colombia específicamente el ron y el aguardiente son las bebidas con las que se inician estos adolescentes, pues obviamente por el acceso mucho más fácil a las sustancias, a estas bebidas. Y las mujeres incrementaron su consumo de máximo 2 tragos en los 3 estudios. Cuando yo digo que incrementaron, el número de mujeres incrementó porque antes era muy frecuente también que tuvieran máximo 4 tragos e incluso más de 5 tragos. Nosotros hacemos esas preguntas, es decir, usted normalmente consume máximo 2 tragos, máximo 4 tragos o 5 tragos o más. Entonces el número, digamos que esto es algo positivo porque el número de tragos en general disminuyeron, es decir, la cantidad de consumo disminuyó con respecto a los años pasados, y las mujeres son las que tienen un mayor incremento en el consumo en el menor consumo, quiero decirlo, si me hago entender bien. Siguiente, por favor. Bueno, también la disminución de facilidad de conseguirlo ha disminuido. Comenzábamos en el 2008 con el 75%. Pasamos al 66 y este año en el 59. Es una pregunta que se dice: ¿qué tan fácil es para ti conseguir alcohol? Entonces digamos que también a lo largo de los años, seguramente por cambios culturales que se han dado, por concientización de los adultos con la venta y con la entrega de alcohol a los adolescentes, pues digamos que esto es lo que se logra. Nosotros pensamos que de pronto iba a ser un poco más fácil en este momento, o por lo menos a un nivel del 2015, por las plataformas, etcétera, y a pesar de que esto ocupa un lugar muy importante, todavía no alcanza esos niveles y esperamos que no los alcance, que siga manteniéndose hacia abajo. A pesar de eso, en el 2015 hubo más negativas a venderles que en el 2018 y 2021. Y creemos que una de las razones principales es la pandemia. Realmente muchas de las cifras de este estudio las explica la pandemia, las explica el encierro, las explican todas las situaciones asociadas al COVID. Y que realmente aquí el reto es mantenerlos, o sea, el reto es que una vez salgamos de esto, o una vez que la vida se ha estado normalizando ya desde hace un tiempo, a pesar de todas las variantes que hay, se sigan manteniendo esto. También hay algo importante, y es que, y lo que también nos parece de resaltar, es que a pesar de que la pandemia y las restricciones más fuertes se dieron el año pasado, este año todavía, que fue donde recolectamos la información, se han mantenido esas características propias de la pandemia, de lo que pudimos
haber encontrado el año pasado. O sea, que si hubiéramos hecho el año, por ejemplo, en el estudio en el 2020, seguramente hubiera sido todavía muchísimo más bajo el consumo, pero podría haber sido un poco más ficticio, mientras que digamos que recrea un poco las situaciones que se dieron por la pandemia, pero también nos da una indicación muy clara de que es posible que se pueda mantener, por lo menos en un tiempo más prolongado, estos buenos resultados. El incremento del consumo en casa era obvio también, en presencia de los padres. Y también algo muy importante es que el porcentaje de ninguno de mis amigos toma es muy superior en 2021. Nosotros preguntamos cuántos de tus amigos toman. Puede ser ninguno, algunos, varios, etcétera, y el mayor número está en ninguno de mis amigos o muy pocos, cuando lo contrario en los estudios anteriores era precisamente todo lo contrario, la mayoría o un gran número de amigos era muy superior en estos años. Siguiente, por favor. Bueno, creo que antes de pasar a esto también me parece importante mencionar que muchas situaciones de riesgo disminuyeron en el 2021 y notablemente, y esas situaciones de riesgo están relacionadas con, por ejemplo, se quedó dormido, tuvo problemas con la policía o en casa o con su novio o novia, tuvo una pelea estando con tragos, llegó al colegio con resaca, obviamente porque el colegio pues estuvo cerrado un buen tiempo. Apenas este año fue que se comenzó a abrir de manera muy gradual y también de manera intermitente. Entonces, digamos que también las oportunidades de estar en el colegio consumiendo o llegar al colegio con tragos, pues también fueron menores. Fueron víctimas de robo, también fue mucho menor el porcentaje este año, o faltar al colegio o tener algún accidente como peatón o como accidente o estando en un vehículo como consumidor o como bajo efectos del alcohol también disminuyó, al igual que las situaciones asociadas con intoxicación por consumo de alcohol. Creo que también eso es importante resaltarlo. Bueno, con respecto a las comparaciones que encontramos o a los elementos centrales de cada una de las ciudades, encontramos cosas positivas, pero también negativas. Por ejemplo, el hecho de que Barranquilla sea la ciudad con el menor consumo, tanto en frecuencia como en cantidad, pues digamos que es también positivo, en oposición a Medellín, que como ya lo he mencionado también en las otras cifras, pues es la que más niveles de consumo tiene, también en frecuencia y en cantidad. En Cali, el 8% de las personas que respondieron a esta encuesta, que es representativa de todos los estudiantes de Cali, mencionaron que habían tomado o habían llegado al colegio con tragos, estando con tragos. Esto es, digamos que, una de las ciudades en las que menos alcohol se consume en esta situación específica. En Villavicencio es la ciudad donde hay un menor número de adolescentes que se han emborrachado y esta cifra es del 19% aproximadamente. En otras ciudades es un poco mayor. En Bogotá encontramos que es la ciudad donde los adolescentes consumen alcohol más días seguidos, tristemente, del 10%. Las otras ciudades están muy por debajo también, de 5%, 4%. En Tunja es la ciudad donde los adolescentes generalmente consumen con sus familiares o incluso en presencia de sus padres, y esto es del 72%, es la ciudad en la que más se ve esta situación. Y en Piedecuesta es la ciudad donde hay más venta de alcohol a menores de edad, alrededor del 56% aseguraron que les habían vendido alcohol siendo menores de edad. Sin embargo, bueno, a pesar de que es la que más, es una de las que más tiene, también digamos que está muy parecida con otras ciudades. Bueno, también esto creo que es importante, y es que disminuyó la proporción de estudiantes que han consumido alcohol alguna vez en la vida, en la que pasó del 70 al 40%. Esta es la prevalencia principal del estudio, es decir, el consumo, ya lo mencioné, pero creo que es importante decirlo nuevamente, y es que la prevalencia de vida nos habla de un consumo posiblemente experimental. Entonces, el hecho de que se haya bajado estas prevalencias por lo general están entre 60, 70, 80 en Colombia, porque Colombia es el país que más bueno, digamos que comparte el lugar con Argentina, pero por muy pocos puntos porcentuales, pero es el país de América Latina que más consumo de adolescentes tiene. Entonces, bajar esa prevalencia de 70 a 40% es un gran logro.
asociada a pandemia, pero de todos modos creemos que es posible de todos modos tratar de mantenerlo en ese porcentaje. Es bastante bajo y casi que llega a prevalencias de consumo más o menos muy por debajo del promedio en la región en consumo de vida. Y, por ejemplo, el 40% es el consumo de último mes normalmente en los estudios. Por ejemplo, en el Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Escolares, que fue publicado en el 2018, el 37% es la prevalencia de mes. En este caso es la prevalencia de vida y casi ese 37%, o sea, llega casi el 40%. Entonces, digamos que es un gran logro. La edad de inicio viene en aumento. El estudio anterior era 12 años, este año es de 13. El aumento también de la proporción es triste de los estudiantes que consumen con sus padres o en casa, pues pasa al 70%. Creo que esto es un elemento importante que tenemos que trabajar definitivamente para que no se mantenga y para que no se vuelva una constante, ya que se había logrado obviamente disminuirlo. No quisiéramos como perder ese logro que se había ya hecho. Y esto es especialmente entre las mujeres, porque aumentó más del 50%. Las compras en Internet se vuelven también un elemento central que se tiene que controlar de alguna manera, porque digamos que esto puede seguir pasando. La pandemia lo que hizo fue que disparó realmente e hizo conocer muchísimas más plataformas para conseguir este tipo de bebidas. Y bueno, también lo que ya habíamos mencionado es que es el principal lugar donde se consigue alcohol es en las tiendas y licoreras, y también la facilidad de conseguir alcohol, que a pesar de que es baja, pues todavía sigue siendo bastante alta. 6 de cada 10 lo pueden conseguir de manera muy fácil. Obviamente tiene, digamos que todas sus implicaciones. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Ok, bueno, creo que eso era todo. Bueno, si tienes una pregunta. Si quieren, las dejamos para el final, las preguntas del estudio que nos acaba de contar Juliana. Y muchas gracias, Juliana, por la intervención. Y bueno, buenos días para todos. Mi nombre es Paulina Duque, yo también trabajo en Fundación Bavaria y junto con Paula manejamos todo el tema pues, de consumo de alcohol y prevención en menores. Entonces vamos a arrancar contándoles sobre nuestra estrategia estrella, que es Juego Limpio, que es el programa que tenemos para prevenir el consumo en menores a través del deporte. Entonces primero les vamos a mostrar un video que creo que acá no puedo hacer grande, entonces, sí lo puedo hacer grande. Me avisan si, oye. Con Juego Limpio, un programa de la Fundación Bavaria que fomenta el deporte para prevenir el consumo de alcohol en menores de edad, empezamos el año pasado en 6 colegios de Cali, que en los pilares de la fundación, que son la confianza, la participación y el reconocimiento a la diferencia y el diálogo de iguales, se podía y se debía incorporar sin problemas todas las reflexiones sobre el consumo de alcohol en los niños y adolescentes, y sobre todo, insistir en que el deporte es un motivador innato de hábitos sanos, porque no se puede construir paz sin proteger el derecho de los niños a vivir su niñez a plenitud, sin alcohol y sin ninguna otra sustancia. Este ha sido el sueño y el propósito superior de Juego Limpio: apalancarnos en el deporte como estrategia pedagógica para que los más jóvenes, en compañía de su comunidad educativa, puedan entender los riesgos de consumir alcohol a temprana edad y que puedan desarrollar habilidades para la vida con el fin de que retrasen la edad de inicio de consumo de alcohol. La estrategia se ha implementado desde 2018 en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Soacha, de la mano de las respectivas secretarías de educación y con el apoyo de otras entidades que se han sumado a este esfuerzo. A través de nuestras organizaciones aliadas en los diferentes territorios, Juego Limpio llega a instituciones educativas como una experiencia lúdico-deportiva que se lleva a cabo a través de 8 entrenamientos que se desarrollan en los espacios de educación física. Y lo hemos hecho, tanto en la presencialidad como desde la virtualidad, asegurándonos que, independientemente de las condiciones del entorno, podamos llevar contenidos y experiencias preventivas a nuestros participantes. Nunca me imaginé que hace un año, estando en séptimo, iba a llegar Rubén,
el profesor de educación física a hablarnos del deporte y de la prevención del consumo de alcohol en niños y jóvenes. Para mí, Juego Limpio no fue solo ir a clases de educación física, fue abrir los ojos, ser asertiva, cuidar con quién me relaciono, llenarme de motivaciones, entender mejor mi cuerpo y mi mente, mis hábitos y rutinas. Y sobre todo, prometerme a mí misma que no quiero empezar con el consumo de alcohol a temprana edad. Como Juanita, hemos llegado a más de 24.000 menores y a 125 instituciones educativas en los 4 años en los que hemos operado el programa. La evaluación de impacto que desarrolló la CAF en la primera fase nos ha demostrado que la intervención ha aumentado la percepción del riesgo frente al consumo por parte de los estudiantes, que se ha cambiado los beneficios asociados al consumo por parte de los participantes y, más importante aún, que se ha logrado cambiar los patrones de consumo y las expectativas de consumo futuras por parte de los participantes que ya habían consumido alcohol. Estos resultados en los menores de edad son los que nos permiten que instituciones educativas encuentren nuestra iniciativa como una oferta de valor relevante y pertinente para docentes y estudiantes. Cuando nos propusieron trabajar con Juego Limpio, dije de una. Cogimos las guías de aprendizaje que nosotros ya utilizamos y nos pusimos a organizarlas para incorporar ahí las metodologías del proyecto y las reflexiones sobre el consumo en los jóvenes. Y nos fue muy bien, porque vieron el impacto de su propio cuerpo, como si fuera parte de la clase de educación física normal. Muchos de ellos tenían muy normalizado el consumo a temprana edad. Con esto lo cuestionaron, casi que por primera vez. Mejor dicho, incorporar estos aprendizajes al colegio fue un regalo que le dimos al barrio en estas 6 décadas de fundación, a nosotros como docentes y por supuesto a los jóvenes. Mente, corazón y cuerpo, todos en uno. Y fútbol, mucho fútbol para prevenir el consumo. Bueno, este era entonces nuestro, perdón, un momento que me está saliendo rara la presentación. Voy a dejar de compartir pantalla un segundo y ya se los vuelvo a compartir. Un momento, por favor. Ya. Listo. Bueno, entonces este fue pues nuestro video de Juego Limpio. La idea acá es precisamente contarles, digamos, cuáles han sido nuestros sueños con el programa, que hemos logrado a nivel de alcance de territorios, de personas que hemos intervenido, pero sobre todo del impacto que ha sido, como vamos a hablar más adelante, también algo, un insumo muy importante que logramos desarrollar con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Pero digamos, más allá de contarles estos resultados que ya comentamos y teniendo en cuenta que, digamos, esto es una sesión de lecciones aprendidas para fundaciones empresariales y seguramente ustedes también tendrán intervención en territorios similares o en otros o con la misma población objetivo, les queremos contar, digamos, más el detalle del modelo de intervención, de cómo lo bajamos y qué hemos aprendido, digamos, frente a esta experiencia. Entonces, pues ya vieron, digamos, como la parte más aspiracional de Juego Limpio, lo que hemos logrado, pero ya para contarles un poco más, entonces, cómo lo bajamos, es importante contarles que pues, Juego Limpio vive como 8 entrenamientos. Nosotros, digamos, arrancamos, como la vamos a ver también más adelante, en Bogotá, con entrenamientos presenciales. Pero digamos, y a raíz de la pandemia y del confinamiento tuvimos que migrar a la virtualidad y este año hemos estado como en todas las modalidades de lucha, por decirlo así, y ofrecemos tanto entrenamientos virtuales sincrónicos como presenciales y también para los estudiantes que no han tenido conectividad, lo que hacemos es llevarles guías a la casa y que nuestras organizaciones operadoras puedan, digamos, hacerle todo el seguimiento. En ese sentido, y teniendo en cuenta que, digamos, hemos migrado a una plataforma web, tenemos hoy en día también herramientas asincrónicas
como por ejemplo infografías, controles de evaluación y guías de trabajo y PDF, todo pues migrado y centralizado desde una plataforma web para que los estudiantes y los docentes y líderes que implementan el programa, digamos, puedan hacer los seguimientos a través de esta. Además, digamos, del impacto y esos números gruesos que ya vieron en el video, nosotros también queremos tener unos indicadores de resultado que nos digan cómo lo estamos haciendo. En ese sentido, siempre que hemos implementado el programa, tenemos unos, los llamamos como Action Standard, que son 3, como todo un tema de cobertura de, frente a la meta, de que también lo estamos haciendo frente a esa meta que nos planteamos. Sobre el conocimiento adquirido, digamos que para nosotros no es suficiente saber que hemos llegado a 10.000, 12.000 o 24.000 niños, niñas y adolescentes, sino también estas personas cómo se están apropiando realmente del conocimiento, y por eso hacemos evaluaciones de estos conocimientos preventivos nuevamente que están centralizados en la plataforma web. Y además hacemos un tema de una encuesta que le llevamos a la comunidad educativa, entendida esta como las secretarías de educación, docentes, directivos docentes, para que nos cuenten ellos qué tan satisfechos con el programa y qué oportunidades de mejora encuentran y si estarían, digamos, interesados en volver a repetir la experiencia Juego Limpio. Digamos que nos ha ido muy bien en ambos años. El año pasado tuvimos un reto muy importante frente a la cobertura. De hecho, digamos, focalizando, teníamos la meta de llegar a 10.000 estudiantes. Digamos que a través de los colegios pudimos llegar alrededor de 3.500. Estos 6.500 a los que llegamos finalmente fue gracias también a las comunidades y las áreas de operación donde trabajamos con la fundación, con las fundaciones con las que trabajamos. Obviamente este año el panorama cambia 100% porque pues ya volviendo a la presencialidad logramos cumplir, pues de hecho superar la meta que teníamos de llegar a 10.000 estudiantes nuevamente. Y digamos que también nos hemos mantenido muy bien frente a nuestras otros 2 indicadores, digamos, más cualitativos de cómo se relacionan los participantes y el resto de la comunidad educativa frente al programa. Nosotros, digamos, lo que les mostramos hasta el momento realmente obedece más a la fase 1, que fue la de pilotaje y que fue 2018-2019, y a la 2, que es la que estamos culminando, que es la de sistematizar y replicar. Sin embargo, digamos, buscamos escalar el programa y eso qué significa, pues tener un impacto, bueno, un alcance más alto, digamos, de una manera más costo eficiente. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando y hacia dónde queremos migrar? Nosotros en esa fase 1, durante estos 2 primeros años, piloteamos, valga la redundancia, 2 metodologías de 2 organizaciones diferentes en un solo territorio que era Bogotá. Hicimos la evaluación de impacto con la CAF, digamos que estos aprendizajes y dados esos resultados que ustedes vieron, que fueron muy positivos, que fue aumentar la percepción del riesgo y además cambiar patrones de consumo y expectativas de consumo en jóvenes que ya habían consumido alcohol sobre todo, dijimos el programa es efectivo y estamos listos para migrar, o pues para replicar y para migrar a nuevos territorios. ¿Qué hicimos? Nos dimos cuenta que ambas metodologías que implementamos, digamos, eran efectivas, y una de estas era la metodología deportiva, que hoy tiene el nombre Juego Limpio, y lo que hicimos fue apalancarnos en esta metodología de formación de formadores de una organización que es la organización Red Gol y Paz y Fundación Selección Colombia, que lo que hace es que tienen organizaciones operadoras de temas de fútbol por el desarrollo, creación o desarrollo de valores y habilidades para la vida a nivel nacional. Entonces, digamos que Fundación Selección Colombia lo que hace es organizar estas organizaciones que están en el territorio, bajar la metodología y que estas organizaciones se encarguen en las diferentes ciudades de bajarlo en los colegios donde con las secretarías de educación escogemos previamente. La fase 3, y como les decía ahorita, tiene, digamos, ese gran reto de escalar. Seguramente ustedes lo saben, uno de los puntos de dolor es cómo logramos generar sostenibilidad de los procesos y que estos procesos pues no dependan del financiador de turno, de la fundación empresarial o del cooperante, sino cómo realmente logramos que estos procesos pues sean, se mantengan a través del tiempo. Por eso en este momento estamos migrando a desarrollar una plataforma de e-learning para colegios y docentes en donde ellos mismos puedan desarrollar capacidades organizacionales individuales
para poder, digamos, dinamizar todos estos contenidos preventivos en los colegios, independientemente de que estén o no nuestros operadores, sino que, digamos, todos estos temas de prevención puedan vivir solitos, por decirlo así. Y digamos que esos propósitos y esas historias que les he contado, digamos, se visualizan y se visibilizan acá en este mapa de actores, que es algo pues muy importante y del cual ahorita vamos a hablar como esas lecciones aprendidas de los actores. Entonces, Juego Limpio es una iniciativa que financia principalmente Bavaria a través de su fundación y la Fundación Selección Colombia. Acá, digamos, la metodología de los 8 entrenamientos de prevención a través del deporte es desarrollada por Nuevos Rumbos también y por un gran aliado que es Fútbol con Corazón, quienes también hacen la veces de operar el programa en algunas de nuestras ciudades. Digamos que también hemos tenido la alianza con otros actores, como por ejemplo Caracol Radio, con quien hemos tenido una experiencia muy interesante, porque con ellos, y también digamos a raíz de la pandemia, dijimos, saquemos a Juego Limpio del aula de clase y llevémoslo, digamos, a audiencias más generales, a redes de cuidadores. Entonces, digamos que con ellos arrancamos el primer ejercicio a mediados de este año y vamos a seguir ahorita para Navidad, digamos, también teniendo en cuenta la época. Y con el bienestar familiar vamos a empezar también a hacer unos temas de transferencias metodológicas nosotros a sus operadores de infancia, y ellos también van a hacer fortalecimiento técnico del programa. Y digamos que teniendo en cuenta en esta primera modalidad de réplica, que es la que vieron de fase 2, nuestros principales aliados es la Fundación Selección Colombia y su red de que tiene la capacidad operativa en territorio. Y para esta tercera fase en la que queremos escalar el programa, nuestro principal aliado va a ser ahí Corpo Educación, quienes son los que están haciendo toda esta plataforma e-learning y todos pues, estos módulos de este curso, para que sean las mismas instituciones educativas quienes se apropien de los contenidos, desarrollen capacidades y se pueda de alguna manera u otra institucionalizar el programa, independientemente de que nosotros estemos o no. Y bueno, ya sabían también que la CAF nos había hecho la evaluación de impacto. Ya digamos, frente a qué hemos aprendido y qué queremos compartir con ustedes y de cara al primer pilar, que es el de gobernanza y el modelo de las alianzas, y como decía, la diapositiva antes se relaciona mucho con esto, es que es muy importante identificar cuáles son los aliados correctos conforme a la evolución de las fases del programa. Muchas veces, en nuestro caso y con otros programas, muchas veces decimos, hablemos con el ministerio o hablemos con, no sé, Planeación Nacional, y es como, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Realmente es muy importante entender, según la etapa de maduración del programa, cuáles van a ser, digamos, los roles a desempeñar de estas entidades, que va a hacer que el programa definitivamente pueda crecer o no. En este sentido, nosotros también nos hemos dado cuenta, por lo menos que para la fase 1 y 2, es muy importante trabajar, digamos, de la mano de entidades territoriales. Si bien hemos hablado también con carteras nacionales como Mineducación, realmente el trabajo se puede bajar y se puede, digamos, poner en marcha con las entidades territoriales y con las organizaciones de base. En ese sentido, digamos, hemos propuesto una metodología más de abajo hacia arriba, o bottom-up, como se llama en la literatura, para poder, pues, digamos, hacer nuestro trabajo. También ha sido muy importante poder contar pues con estos ejercicios de transferencia metodológica o de formación de formadores. En ese sentido, nosotros pues encontramos este gran aliado que es la Fundación Selección Colombia y la red Gol y Paz, porque digamos estos son organizaciones que tienen la capacidad de asimilar la metodología y de operar el programa, digamos, en función de la gerencia que damos el equipo primario de Juego Limpio. Entonces, digamos que contar con esa red de aliados que tienen la misma metodología de Fútbol por la Transformación ha sido pues súper importante para poder llegar a más lugares. En cuanto a, digamos, a los aprendizajes en comunidad educativa, nosotros sabemos que hasta el momento y con la CAF solo hemos medido el impacto en los individuos, es decir, solo hemos medido los indicadores de consumo, si han cambiado las prevalencias, las intenciones, la percepción del riesgo. Sin embargo, creemos que es muy importante y que existe la oportunidad de identificar cuál ha sido la incidencia, cuál es potencialmente la incidencia de estas intervenciones en el entorno escolar, en temas como el clima escolar, que también sabemos que está relacionado con la experiencia educativa, con la calidad educativa, y seguramente esto va a ser como pues este propósito se va a poder desarrollar en esa fase 3 con este trabajo con Corpo Educación, porque sabemos que esa también es una forma en la que podemos, digamos, llamar más y tocarle la puerta más fácil a un ministerio, por ejemplo.
Y digamos que sabemos que el principal reto está definitivamente en dejar capacidad instalada. Nosotros, como Paula decía al principio, siempre se ha buscado los temas de juego limpio que sean y de prevención que sean como incidencia en política pública, pero eso realmente cómo se baja, qué significa eso, y creemos que realmente la forma en la que debemos empezar eso es dejando capacidad instalada en las organizaciones en las que llegamos. Para que, digamos, ellos puedan operar y trabajar y como vivir desde la prevención independientemente de que nosotros estemos ahí o no. Y ya, digamos, aprendizajes más tácticos sobre la operación del programa. Sabemos que, digamos, el confinamiento y esas múltiples formas de experiencias educativas en las que ha pues, atravesado la población escolar en los últimos 2 años han exigido que el programa sea flexible. Mundo ideal, que los 8 entrenamientos sean presenciales, que el 100% de los estudiantes matriculados entren y salgan y que todos los niños tengan la misma experiencia. Eso no ha sido posible y eso, por supuesto, ha retado la homogeneidad con la que deberíamos o pues sería idóneo intervenir, porque como les decía, hay niños que a veces van al colegio presencial, otras veces lo tienen que tener virtual, pero ese mismo niño se quedó sin datos después, entonces no se pudo conectar a la clase. Pero digamos que eso ha hecho que el programa también tenga la capacidad pues de responder a las necesidades del entorno. Y digamos, muy importante, toda la relevancia que cobran las evaluaciones de impacto y las intervenciones basadas en la evidencia para poder, digamos, hablar de los programas con la seriedad y con la rigurosidad del caso. Eso es súper importante, son ejercicios que, digamos, a nivel de coordinación y operación tiene pues como muy su filigrana, seguramente ustedes lo sabrán, meterse en temas de grupo control, tratamiento, no ensuciar la muestra, pero realmente vale la pena hacerlo y tener aliados como en nuestro caso, que es la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, que hace los estudios, pues es súper importante. Entonces esto era como las lecciones que hemos aprendido y que queríamos compartir de la intervención. Queríamos cerrar también con otro video sobre, digamos que esto, lo que les contamos es la parte de fundación, lo que hacemos desde Fundación Bavaria. Sin embargo, sabemos que todo el tema de la prevención de consumo en menores y la promoción del consumo responsable en adultos no podría realizarse si solo trabajamos nosotros solitos. Esto es, digamos, es un compromiso a nivel compañía y en ese sentido, por eso es que también nosotros, unidos al equipo de comunicaciones, anualmente se sacan campañas de prevención de consumo de alcohol en menores desde marca corporativa. Y les queríamos compartir cuál es esta última iniciativa que sacamos desde, pues que saca nuestro equipo de comunicaciones y marca corporativa para que vean, digamos, cómo se complementa el trabajo, no solamente hablando desde fútbol en comunidad educativa, sino también, digamos, abarcando el fútbol profesional. Entonces, acaba este video. Una de nuestras marcas es la cerveza oficial del fútbol profesional colombiano. Y estamos orgullosos de que muchos de los grandes jugadores del país lleven uno de nuestros logos en sus uniformes. Pero a partir de hoy, hemos decidido reemplazar el logo de Águila por el logo de Menores Sin Alcohol en las camisetas de los jugadores profesionales menores de 18 años. Porque en Bavaria sabemos que el fútbol no tiene edad, pero el alcohol sí. Por eso, desde ahora cada vez que ellos salgan a la cancha, llevarán un mensaje de cero consumo de alcohol en menores de edad. Bavaria, patrocinador oficial de Menores Sin Alcohol. Conoce más en bavaria.co. Listo, y esa era como toda la presentación. De la retroalimentación. ¿Qué pasa cuando los padres de familia solamente están pidiendo que les den las guías para que los niños logren la nivelación? ¿Cuáles son las guías para poder nivelarse y poder llegar a tener unas evaluaciones satisfactorias? Yo quiero hacer aquí un llamado muy importante y es, si estamos fortaleciendo la evaluación formativa, tenemos que brindar herramientas que sean efectivas en un proceso de... Bueno, Paulina, muchísimas gracias. Chía, no sé si quieres comentar algo.
Sí, muchas gracias a Paulina, a Paula y a todo el equipo de la Fundación Bavaria. Creo que esto es una gran iniciativa y como hablábamos ayer con Paula, además ya la metodología está aprobada. Entonces la idea de que lo presentáramos en este espacio era para las fundaciones que trabajan también con este grupo etario, que tienen actividades de recreación y deporte, que se sumen a esta iniciativa de la Fundación Bavaria, que apliquen esta metodología y así podemos ir replegando en diferentes partes del país y lograr realmente que bajar el consumo de menores, porque aunque las cifras son alentadoras del estudio que nos presentó Juliana, pues no sé cuánto se deba a la pandemia y no es un tema que nos podamos relajar porque hemos ido disminuyendo. Creo que pues yo tengo hijos adolescentes, como de pronto varios aquí o hermanos tienen, y pues después de la pandemia uno lo que siente es que se disparó. Pero bueno, eso es una percepción y no los resultados de una encuesta. Sin embargo, es hacer un llamado que creo que tenemos que unir esfuerzos, que todos somos corresponsables para poder lograr que se realmente tenga una tasa muy bajita de menores consumiendo alcohol. Entonces, agradecerle a la Fundación Bavaria y me imagino que aquí de las fundaciones que están conectadas debe haber más de una pregunta. Entonces, Andrés, abrir a preguntas de los participantes. Mil gracias. Claro que sí, Chia. Si alguien tiene algún comentario, si queremos de pronto frente a algún tema en específico empezar el diálogo, tienen el micrófono abierto y también lo pueden escribir aquí pues en el chat. O si quieren compartir también experiencias similares que están realizando en sus fundaciones, también lo pueden hacer. Todos callados. De pronto bueno, Angélica Ortiz nos comentó que si quisiéramos implementar esto en un colegio, ¿qué pasos se deben seguir? Listo, perfecto. Bueno, Angélica, muchas gracias. Ahí, digamos, para que sepas, nosotros entonces ya estamos lanzando, ya está la página web, pero estamos, digamos, ultimando detalles de la plataforma para que, digamos, ustedes ya, si tienes incidencia en un colegio, si haces parte de alguna institución educativa, para que ustedes mismos se puedan, digamos, formar digamos, registrar en la plataforma de e-learning para que ustedes lo puedan, digamos, dinamizar. Entonces, eso, digamos, sí, eso va a ser como ese gran valor agregado que va a tener la plataforma, y es que la plataforma, digamos, si bien este año vamos a hacer también este pilotaje con Corpo de Educación para entender qué pasa dentro de este proceso, cualquier colegio a nivel nacional o bueno, pues internacional va a poder formarse en este. Entonces, pues voy a escribir, de hecho, la página web para que les quede ahí y que sepan que a partir del próximo año ya está lista. Y cualquier cosa, pues me pueden contactar, por supuesto, a escribir también mi correo ahí por si quieren, digamos, saber más a fondo. Sí, y complementando con lo que dice Paulina, parte del ejercicio es, si ustedes tienen alguna pregunta o quieren profundizar un poco más sobre sus experiencias y cómo pueden alimentar tal vez la metodología o el impacto que tienen con esta metodología de juego limpio, pueden escribirnos a nosotros y con mucho gusto podemos hacer el puente con la Fundación Bavaria. Perfecto. No sé si alguien más tiene algún comentario o pregunta. Andrés, ahí, pues para complementarte, que me parece muy interesante lo que estabas diciendo, si alguno de los acá presentes tiene alguna sugerencia de una oportunidad de mejora, ya sean cómo bajamos el programa o en la misma, digamos, contenidos, o creen que, digamos, debemos tener algo en cuenta que no lo hemos hecho, pues súper importante y súper abiertos a que nos hagan esos, pues retroalimentación o sugerencias para que lo podamos incluir.
Claro que sí, y también es fortalecer esta red de conocimiento que tenemos entre las fundaciones. Yo creo que, bueno, Angélica nos complementa, si tenemos un programa de adolescentes que no tiene como base el deporte, ¿se pueden implementar algunos juegos específicos para el módulo de prevención? Yo diría que sí, no sé si Juliana sigue ahí, porque digamos que, y ahí recuerdo un poco cómo es la metodología, nosotros, los 8 entrenamientos son lúdico-deportivos y los 8 entrenamientos son de prevención, no es que haya como un entrenamiento que sea de prevención, sino que todo el componente preventivo está transversal a estos. Pero digamos que a grandes rasgos yo diría que eso sí sería posible y lo que tendríamos que hacer es evaluar cuáles son esas actividades lúdicas que ustedes proponen, entender, digamos, si tienen habilidades para la vida, habilidades del siglo XXI que, digamos, se complementen con las mismas habilidades que desarrollamos en Juego Limpio o las de prevención, para entender, digamos, de qué manera podría incorporarse el componente preventivo. Pero pues ese es un trabajo ya, obviamente, más de filigrana que hacen los expertos, que en este caso sería, pues, Nuevos Rumbos. Sí, simplemente para complementar un poco eso, tendría que hacerse una adaptación pequeñita porque igual ese módulo se hizo muy de la mano con, pues para el fútbol precisamente, y para poder insertar la parte preventiva dentro de fútbol. No es una cosa que se hace aparte de lo preventivo y aparte de fútbol o la actividad física como tal, sino que realmente se tejen ambos temas. Entonces se tendría que hacer una adaptación básica, chiquita. Perfecto. Angie, ¿tienes la mano levantada? Buenos días para todos, ¿me escuchan? Perfecto. Ok, pues primero felicitarlos por esta gran iniciativa. Me parece súper interesante y pues escucharla de parte de ustedes me parece maravilloso. Entonces, pues digamos que a nivel pedagógico sería chévere como que ustedes empezaran a visionar este proyecto otro tipo de metodologías en cuanto a no solo el deporte, sino que lo podemos meter también como en el arte, en cuanto a la música, no sé, como otras metodologías que también logren ese impacto que se desea, ¿cierto? Y también intentando como abarcar a más población, ¿sí? Pero como te digo, o sea, felicitarlos por esta iniciativa y que esperamos tenga pues los resultados que se desean. Muchísimas gracias, Angie. Y sí, das como en un punto que seguramente tendremos que estar revisando porque muchas veces las organizaciones nos dicen, no tienes esto para música, para algo, no, pues como el fútbol a muchos les gusta, pero hay otras organizaciones que dicen, no todos son tan futboleros, entonces definitivamente hay una oportunidad ahí. Muchas gracias. Hay otro comentario de Stephanie Diago. Hola, será importante también vincular ese tema con el síndrome alcohólico fetal en mujeres gestantes, del cual hay algunos estudios ya realizados y existe un importante número de mujeres que consumen alcohol en el embarazo. Ay, no sé, Juliana, si tienes algún comentario, el tema ya técnico de la prevención, te lo dejo. Sí, o sea, realmente sí, si bien hay algunos estudios, no son muchos, en Colombia es mínimo realmente el porcentaje y el número de estudios que hay. Obviamente sí, digamos que la prevención es importante abordarla desde muchísimos espacios. En este caso, pues realmente lo estamos haciendo desde los menores de edad, desde los, no solamente adolescentes, sino también incluso menos en preadolescentes o desde la infancia como tal. Sin embargo, claro, obviamente se tiene que tener en cuenta muchísimas más aristas y poblaciones sujetas a la prevención. Bueno, perfecto. No sé si hay algún otro comentario. Si no, yo creo que ya podemos dar por finalizado. Nos pasamos 8 minuticos, pero gracias a todos por seguir conectados. Vamos a compartirle a sus correos este link del video y cuando ya tengamos, tú me complementas, Juliana, el documento como tal del estudio, también se los podremos compartir a ustedes a través de sus plataformas también digitales.
Claro que sí, claro que sí. Tenemos pensado publicarlo el próximo año, en enero, y pues obviamente ya les informaremos para que lo puedan descargar, si fuera el caso, o entregarlo físicamente. Todavía no hemos definido bien cómo va a ser. Perfecto. Y reiterarles también a todas las fundaciones presentes que eso es un espacio de diálogo, de conectarnos también y de aprender también de otras fundaciones y también de otros casos de estudio. Entonces, si tienen preguntas, comentarios, si quieren ahondar más en algún detalle técnico o metodológico, con mucho gusto desde la AFE podemos hacer ese puente. Entonces, bueno, a todos, muchísimas gracias por conectarse y que tengan feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos, que estén bien. Gracias, feliz día. Gracias, hasta luego. Gracias.